Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre del Señor. Esperamos ese día glorioso, amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Les invito a que abran la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Fíjense que estoy nerviosa, pero no sé si por el cambio que estoy haciendo hoy, que mis suegros me bendijeron con una bendición que estoy estrenando hoy, y yo digo, no sé cómo me va a ir, y creo que aunque sea la botella de agua voy a tener todo el tiempo en la mano por la falta de costumbre. Pero gloria al Señor. Ezequiel capítulo 3, verso 16, alabamos el nombre del Señor, amén. Bendito Jesús. El verso 17, vamos a leer el verso 17. Cuando lo tengan, digan amén. Y las visitas que no trajeron Biblia, ahí encuentran en la pantalla. Pero si usted ya conoce a Cristo, como buen soldado, traiga su Biblia, amén. Aleluya, porque el teléfono sí lo trajo, ¿verdad? Ya empezó, hermana Heidi, van a decir. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 3, verso 17, dice la palabra del Señor. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor amado, porque tu palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo, Dios mío. Gracias porque esta es la palabra que tú has puesto, Señor, para este día. Muchas gracias te doy, bendito Dios, porque sé que tú vas a hablar, que tú vas a ministrar en este día, y nosotros nos comprometemos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, y no solamente vamos a escuchar en este día, Señor, porque hoy, Señor, tú abrirás nuestros ojos aún más, Señor, y sabemos, Dios mío, que de cada palabra que se predica en este altar y cada palabra que nosotros escuchamos, nos hacemos responsables delante de ti, Señor, pero con tu ayuda, oh Espíritu Santo de Dios, podremos vivir esta palabra y cumplirla como tú esperas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Por favor, tome su lugar, mi amado hermano. Gloria a Jesús. Yo estaba, no lo quiero usar, pero bueno, ahí vamos. La palabra atalaya, aquí vemos de que al profeta Ezequiel se le dijo que tenía que ser un atalaya. Y un atalaya escogido por Dios, no era un atalaya que el pueblo haya designado para la ciudad, sino un atalaya puesto por Dios. La palabra atalaya también significa centinela
o guarda. Yo sé que muchos han escuchado mensajes sobre este verso, conocen lo que es atalaya y por lo mismo que en algún momento escucharon lo que es atalaya, pueden identificarse como atalayas. Fíjese que el centinela, cuando yo hablo de centinela, es lo mismo que atalaya o que es guarda, como le decía. Centinela es alguien que presta atención a algo específico, es alguien que guarda, es alguien que protege, es alguien que advierte. El atalaya no solamente era encargado de ver el peligro, sino que era encargado de advertir a la nación que él estaba cuidando, a la nación sobre la cual a él se le había puesto. No solamente podía ver venir el peligro, sino que tenía que advertir del peligro, tenía que alertar a los que estaban en esa ciudad que el enemigo se estaba acercando. El atalaya también, una de sus funciones era mirar, era cuidar y era también vigilar, velar. ¿Cuántos velan aquí? Aleluya, ¿cuántos velan aquí? Gloria al Señor. Usted sabe que a nosotros se nos ha mandado a velar. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Entonces podemos ver también que el centinela o el atalaya estaba a pendiente de lo que pasaba a su alrededor, y él tenía que estar muy precavido de que si él miraba ataques del enemigo o si él miraba al enemigo acercarse, entonces él tenía que dar esa alarma al pueblo, él tenía que sonar una trompeta. Fíjese que a estos centinelas lo que se les daba como instrumento para que avisaran era una trompeta. Y cuando ellos iban a cumplir su función de atalayas, ellos no podían dejar su trompeta. Y entonces nosotros tenemos que saber que a nosotros se nos ha dado también una trompeta de parte de Dios que tenemos que estar sonando. Y como le he dicho en otras ocasiones, cada vez que aquí se para un siervo del Señor, sea por 10ª vez, por 100 veces que lo haga, o como alguien que se pare por primera vez, es un atalaya, es un centinela de parte de Dios que trae una palabra para el pueblo, y del pueblo depende si la recibe o la rechaza. Y nosotros tenemos que saber entonces que el trabajo del centinela era un trabajo que a él se le confiaba. Para poder poner a alguien de centinela, tenían que confiar en esa persona. Tenían que saber que esa persona iba a realizar bien su función, porque del aviso que él diera dependía la seguridad, tanto del centinela, de su familia, como de toda la ciudad. Entonces el centinela tenía que estar bien puesto los ojos a todos lados. El centinela, si estaba cansado, tenía que aguantarse el cansancio. El centinela, si tenía hambre, tenía que aguantarse el hambre. Pero él no podía descuidar la función a la cual lo habían puesto para que él funcionara en ella. ¿Cuántos centinelas cansados hay hoy? Aguántese el cansancio, mi amado hermano. Hoy reciba la palabra del Señor, aleluya. El centinela no era puesto por el bien, sino que era puesto a causa del mal. Fíjese que los centinelas se ponían porque había maldad. No cambia lo de ahora, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay maldad. Pero el centinela entonces era el que estaba protegiendo, el que estaba siempre vigilando. En el tiempo antiguo habían muchas ciudades que estaban amuralladas. Lo que les daba esa protección eran las murallas que los rodeaban. Y en esas murallas ponían unas torres bien altas, que era en donde estaba el centinela en las alturas, viendo el peligro. Él no podía estar a la altura de los demás, porque entonces no iba a ver cuando el enemigo se acercara. Pero si él estaba dentro de esa torre, si él estaba parado firme en esa torre, cualquier enemigo que se acercara, el centinela iba a poder ver. Y fíjese, mi amado hermano, que en este tiempo es necesario que hayan centinelas que estén metidos en esa torre fuerte que es Cristo Jesús, para que puedan advertir del peligro.
No podemos ser centinelas que están desapercibidos, sino centinelas que están en las torres. Usted sabe, ¿verdad?, que en nuestros países, yo aquí no lo he visto, pero en nuestros países habían bases militares. Y ahí siempre había una torre alta y uno cuando pasaba miraba a los soldados ahí bien atentos y hasta estaban con largavistas porque ellos tenían que estar pendientes. Ellos no podían dormirse en ninguna hora, no podían desapercibirse de lo que estaba pasando. En los ejércitos actuales nosotros podemos ver que también hay vigilantes. Ya no se les llama atalayas, ya no se les llama centinelas, eso creo. Pero siempre hay un grupo de los que están protegiendo, ¿verdad? Y aunque no podemos negar que en este tiempo pues ha avanzado la tecnología, ha avanzado también la ciencia y se ha cambiado el sistema porque ahora pues hay más cámaras, así como la que usted tiene en su casa, ¿verdad? Hay más cámaras, hay otros medios de poder proteger las naciones y las ciudades. Pero cuando hablamos de lo espiritual, mis amados hermanos, nosotros tenemos que saber que todavía se necesitan los atalayas. Porque una cámara de seguridad no le va a alertar a usted del peligro espiritual que viene de parte del enemigo. Yo le hago esta pregunta: ¿a quiénes les han encomendado algo ajeno que tienen que cuidar? Yo creo que a todos en algún momento, ¿verdad? Algunos por el trabajo que realizábamos o que realizamos, en algún momento los jefes nos han dicho: me voy de viaje, por favor, cuídame mi casa, cuídame mis perros, porque también son valiosos. Y entonces le dan una tarea a esa persona como vigilante. Y usted sabe la preocupación que tiene una persona cuando tiene algo encomendado. Porque a mí me lo han hecho, ¿verdad? Y a veces hasta me preocupo más de esa casa que de mi propia casa. Porque yo sé que yo tengo que rendir cuentas. Porque yo sé que si algo pasa en esa casa y no está el dueño, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo le voy a decir? Pues en lo espiritual, mis amados hermanos, nosotros todos somos atalayas puestos de parte de Dios. Esto ya no son personas específicas. Estos todos los que hemos conocido a Cristo y lo hemos aceptado como el Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos la función de atalaya. En la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, verso 12. No te di las citas hoy, ¿verdad? Se me chispoteó, discúlpame. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nuestro trabajo fuera contra algo físico, hermano, quizá fuera no contra algo físico, sino de cuidar algo físico, hasta cierto punto sería fácil porque podríamos con nuestros ojos físicos ver el peligro. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nosotros tenemos que saber y no olvidar que nosotros tenemos un adversario, que nosotros tenemos un enemigo, que dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces por esa razón es que nosotros tenemos que cumplir nuestra función de atalayas. Usted dirá: hermana, yo no predico, yo no enseño, yo no tengo el ministerio evangelístico, yo no soy pastor. No importa. Usted es atalaya de su propia vida. Usted es atalaya de su familia. Usted es atalaya de los que trabajan con usted. Usted es un atalaya que no se puede descuidar. Aleluya. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2 dice: predica la palabra,
insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Eso no gusta, hermanos. Reprende, exhorta. La exhortación no es solo regaño, la exhortación es una motivación y ese es trabajo de la atalaya. Dice, hazlo con paciencia y con doctrina. Con doctrina, la palabra de Dios. No es con creencias humanas, no es con leyes humanas, es con la palabra del Señor que nosotros vamos a cumplir nuestra función de atalayas. No podemos ignorar, como le decía entonces, que tenemos un adversario. Y el pueblo de Israel siempre lo ha tenido y pues nosotros somos el Israel espiritual y también tenemos un adversario. En el capítulo 3 de Ezequiel vemos que Dios escogió al profeta Ezequiel para que él fuera un atalaya, para que él fuera un centinela, para que él fuera un vigilante de su pueblo. Y en los versos que nosotros hemos leído vemos entonces que Dios le encarga algo muy especial a Ezequiel como atalaya. Y número 1, le encarga amonestar al pueblo. Hacerle ver al pueblo sus faltas, hacerle ver el peligro en que se encontraba. Le tenía que hacer ver de que si no se arrepentían de su forma de vivir, iba a venir un juicio sobre ellos. Hermano, la palabra del Señor no es solamente para que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. La palabra del Señor muchas veces es exhortación. Y aquí los predicadores no nos paramos a exhortar, a decir esto y lo otro, porque conozcamos su vida. Nosotros nos paramos aquí guiados por el Espíritu Santo, porque Él conoce su vida, Él le quiere hablar, Él lo quiere advertir que si no cambia de pensar, si no cambia de vivir, puede venir consecuencia. Pero déjeme decirle que muchas veces esos mensajes no se reciben. Y uno como predicador muchas veces, hermano, la piensa. Usted sabe, ¿verdad?, que los apóstoles todos eran usados de formas diferentes, pero siempre en el mismo enfoque. Y dentro de la casa del Señor hay ministros, hay predicadores y a todos Dios nos usa diferente. Pero yo a veces le digo, Señor, ¿por qué a mí esa palabra? Ahí está hermano Héctor. Ahí está hermano Víctor, ahí está hermana Rosa, ahí está, y yo quisiera que fuera otro. Porque muchas veces nosotros podemos ver que la gente no recibe la palabra. En una ocasión, un día martes, decía el hermano Antonio, como es público y salió en la cámara, lo repito, y él decía de que cuando se predica se ve la indiferencia de la gente. Que cuando se predica se ve la molestia en la cara de la gente muchas veces. Y yo decía, wow, no es solo conmigo, qué bueno. Y sí, mis amados hermanos, muchas veces la palabra no gusta, la palabra no agrada. Y hay quienes la ven como falta de amor. Porque hoy redarguir y exhortar es falta de amor. Así lo ven muchos. Algunos hasta lo ven como falta de respeto a la congregación. Y que si se habla lo que se tiene que decir o lo que están viviendo, lo que están haciendo, ya no van a venir a la iglesia. ¿Y qué hace el predicador? ¿Queda bien con la gente o queda bien con el mensaje que Dios le ha dado? Es duro para el predicador, créame. A veces estamos aquí y se nos puede juzgar una palabra que dijimos mal, se nos puede decir o ver los demás o dijo lo que no era, dijo la cita bíblica que no era, pero usted sabe cómo uno se para aquí con un compromiso delante de Dios.
Y en esta noche, mi amado hermano, tal vez para muchos pueda parecer una palabra dura, pero reciba la palabra porque viene de parte de Dios. Algo tan hermoso que a mí me llena de alegría y me hace amar más a Dios, que cuando nosotros leemos el libro de los profetas, yo en lo personal lloro cuando leo esos libros. Porque el Señor siempre reprendía, pero siempre había un mensaje de esperanza para el pueblo. Y esa es la razón por la que Dios trae mensajes de exhortación, porque Dios quiere decirnos, hay una esperanza para el que cambia, hay una esperanza para el que vuelve al camino, hay una esperanza para el que pone sus ojos en mí. No los dejaba en el mensaje de condenación, no, siempre había un mensaje de esperanza. También tenía que avisarle este profeta a los justos que si estaban bien, que se mantuvieran bien. Que no porque estaban bien se descuidaran. Porque si ellos se descuidaban, también iban a tener juicio. Porque usted sabe que dentro del pueblo del Señor siempre hay los que tratan de vivir rectamente y los que de verdad ya viven como se les da la gana. Pero la palabra al final es para todos. La palabra no es para fulano ni para sutano. Está usted aquí, yo estoy aquí. La palabra de Dios siempre es para todos. Aleluya. El profeta tenía que llevar a cabo su función de atalaya, de advertir, sin temor y sin favoritismos. Los profetas muchas veces tenían temor de lo que podía pasar porque no los querían. Aquellos que dicen la palabra como Dios la manda muchas veces no la quieren, no los quieren. Pero a mí me quieren, ¿verdad que sí? Aleluya. Tenían que darla sin temor porque ellos sabían de que ellos tenían un compromiso con Dios. No tenían que tener favoritismo de decirle a esta familia yo le hago ver sus faltas, pero esta familia no, esta familia me cae bien, esta familia es de mi grupo. Él es líder, no le puedo decir nada. La palabra tenía que ser para todos. Y Dios no tiene favoritos, le cuento. Todos somos hijos. Y si yo estoy mal como líder, como ministro, a mí el Señor me tiene que exhortar y me tiene que corregir por amor. Entonces el profeta lo tenía que hacer, y algo que él tenía que hacer también era que tenía que asimilar totalmente el mensaje de Dios. No podía ir y decir lo que a él se le daba la gana o lo que él tal vez había entendido. Él tenía que saber lo que Dios quería decir. Fíjese que nosotros los que predicamos, pues le oramos al Señor, buscamos la palabra y pues nos ayudamos de algunos otros, ¿cómo decirle? Diccionarios bíblicos. Y a veces uno hace su bosquejo y uno dice, esto es lo que el Señor me dio, y a veces cuando uno está aquí, uno dice ni lo que pensaba decir. Uno se cae, ¿por qué dije esto? Y a veces a mí me ha pasado de que digo algo y después yo digo, si alguien me había contado tal cosa, pero yo no lo dije por eso. Y a veces cuando vemos nuestro bosquejo, ay, esto lo quería decir y esto no lo dije. ¿A cuántos predicadores les pasa? Nos pasa. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando estamos aquí estamos guiados por el Espíritu Santo. Y no es lo que nosotros tal vez creímos cuando estábamos escribiendo el mensaje, sino que es lo que nos viene de parte de Dios, porque Él sabe quiénes están aquí, quiénes necesitan la palabra. Y si yo sí sé algo, es que Dios da palabra específica para su pueblo. Ezequiel advirtió de muchas maneras al pueblo con la palabra, siendo atalaya, pero no escucharon. Y fíjese, hermano, que algo que yo veo en el capítulo 3 de Ezequiel es que el Señor lo manda que hablara, pero le dijo, pero no te van a escuchar. Le dice a Ezequiel, tú vas a ser atalaya del pueblo,
pero no te van a querer escuchar. Y entonces, ¿por qué Dios lo mandó? Por amor, por misericordia. Y le dice Dios a Ezequiel, ellos tienen endurecido su rostro y su frente está dura, que no van a querer escuchar, no van a querer recibir la palabra, pero yo haré tu rostro más duro y haré tu frente más dura que ellos, para que tú te pares frente a ellos y no tengas temor de decir lo que tienes que decir. El Señor es el que nos da valor, mis amados hermanos. Y no estoy hablando solamente de predicadores del altar, sino que si usted en su casa está siendo un atalaya de alguien que está en peligro, de algo que usted está viendo mal, póngase fuerte, póngase seguro a seguir diciendo, esto está mal, esto es pecado. Gracias, Raulito. Muchas gracias. Aleluya. ¿Se goza en esta noche? Aleluya. La palabra es bendición, mi amado hermano. Y tenemos que recibirla como el Señor la envía. En Isaías capítulo 30, verso 9 al 10, Dios le dijo a su profeta Isaías, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas y profetizad mentiras. Muchas veces dentro de la casa del Señor, como le decía, lo que se quiere es solamente escuchar bendición, bendición y bendición. Y eso era el pueblo aquí que le gustaba escuchar esa clase de mensajes. Y le decía a sus profetas, no nos profeticen lo que es, díganos aunque sea mentiras. ¿Cuántos profetas hoy en día autonombrados? Que lo que predican es pura prosperidad y te va a ir bien y te va a ir bien y de aquí a tanto tiempo vas a tener algo y nada pasa. Mire que en un tiempo como que se soltó eso del profeta no sé qué, el profeta no sé qué y el apóstol no sé qué. Y es bíblico, son ministerios primarios puestos por Jesucristo. Sí, estamos en el tiempo de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, sí. Ayúdenme con el otro. Pastores, gracias. Pero aquello de que llegaban profetas a las iglesias y todo era, el Señor te va a levantar, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a usar, pero no le decían el pecado que uno sí sabía que estaba. Y al tiempo, papás. Al tiempo, mamá, a la que le habían dicho Dios te va a usar, estás agradando al Señor, estás haciendo esto. Eso es lo que le gusta escuchar al pueblo. Predícanos algo que nos halague, algo que nos haga sentir bien, que somos una iglesia que va avanzando, que somos una iglesia próspera, que somos una iglesia... Y no, hombre, hermano, hombre. Que termine rápido, hermana Heidi. Aleluya. En el capítulo 33 del mismo profeta Ezequiel, ahí vemos al profeta Ezequiel que empieza un nuevo tiempo. La primera vez que a él se le dice que está como atalaya era para advertir que venía juicio. En el capítulo 33 a él se le renueva su servicio de atalaya, pero ya en otra forma, porque ahí había llegado el juicio. Ahí ya el pueblo se había ido cautivo a Babilonia y ahora entonces tenía que volver el profeta a hablarles y a decir, se tienen que arrepentir, se tienen que arrepentir. Hermano amado, no se canse de decirle al que está mal que está mal. Usted no lo va a cambiar, no lo va a cambiar, pero su deber es advertir cuando se está mal.
porque chor y consentidor pecan por igual. Si usted sabe de alguien que está mal y usted no le advierte del peligro, usted está mal también. Y aquí Dios nuevamente en el capítulo 33 le recuerda entonces al profeta y le dice que tiene que seguir su trabajo. Y aquí entonces le dice qué va a pasar si él no advierte del peligro. Y se lo resumo para no leerlo y le dice: Ezequiel, yo te he puesto como atalaya para que tú adviertas del peligro, para que tú hagas ver cuando están mal. Y si el que está mal cambia, entonces habrá salvado su alma. Pero si no cambia, entonces juicio para él. Pero si yo te dejo saber a ti que el pueblo está mal y tú no le dejas saber al pueblo y ellos no cambian porque tú no le dijiste, esa sangre de tu mano la voy a demandar. Aquí voy entrando al trabajo del atalaya. El atalaya no es solamente aquel que está viendo en qué está mal el otro. No es solamente el que está viendo quién no está cumpliendo la palabra. No, el atalaya observa, pero advierte. El atalaya mira, pero no juzga. No condena, sino advierte. Y aquí algo tan hermoso es que el atalaya tiene responsabilidades con Dios. El atalaya no tiene responsabilidades con el hombre, sino que es con Dios. Y la primera es que él tiene que saber oír. En el verso 7 del capítulo 33 dice Dios a Ezequiel: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces él lo que tenía que hacer era oír la voz de Dios para entonces dársela a conocer al pueblo. No solamente tenía que tener ojos para ver ni boca para hablar, sino que oídos para escuchar la palabra del Señor. Por eso es necesario que conozcamos, que nos llenemos de la palabra del Señor, porque con la palabra usted le puede hablar a su vecino. Con la palabra usted le puede hacer ver a sus compañeros de trabajo que están mal. Miren, mi amado hermano, en cualquier lugar que nos encontremos, si nosotros vemos que nuestro familiar está haciendo algo malo y nosotros nos quedamos callados, nada, ese rollo de él, allá él que salga como pueda. Que a veces es como sálvese quien pueda, ¿verdad? Y no es así. Tenemos que hacerle ver. ¿Pero cómo? Sabiendo la palabra, porque si no sabemos la palabra, ¿cómo entonces vamos a exhortar? Y la exhortación tiene que venir en base a la palabra del Señor. Tenía que advertirles de parte de Dios, como le dije ya muchas veces, tenía que hacerle ver sus faltas. Como atalayas, nosotros tenemos una gran responsabilidad que no podemos callar. Hay un verso en la palabra del Señor, vamos a Isaías capítulo 56, verso 10. Dice la palabra del Señor: sus atalayas, escuche bien, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Mire qué clase de atalaya. Mire qué clase de atalayas tenía Israel. Y si nosotros no le hablamos al que necesita una palabra, perdóneme, pero eso es lo que venimos a hacer. La palabra lo dice de claro. ¿Queremos advertirle a los demás de su peligro, hermanos? ¿O queremos ser de esa clase de atalayas ciegos
que no podían discernir el peligro, porque hay peligro, le cuento. El enemigo está acechando su casa, hermano. El enemigo está acechando su vida espiritual. Hay un peligro. Y si usted no le hace saber a su esposo, a su esposa, a sus hijos, está como un atalaya mudo. Y eso Dios se lo va a demandar. Dios nos lo va a demandar. Aún de cosas que nosotros podamos saber, vaya con la pastora, dígale cosas que pueden estar sucediendo, pero usted salvó su responsabilidad delante del Señor. ¿Y sabe qué es lo más triste de este verso? Que se está refiriendo a los líderes de la nación. A los líderes. Aquellos que tenían que velar por la seguridad de la nación, por la seguridad del pueblo, pero no les decían lo que les tenían que decir. Dios les dice, son ciegos ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Ignorantes de querer decirle a los demás la verdad para que ellos... ¿Cómo lo digo aquí? Es como lo que decía yo al principio, que a veces como predicadores no queremos decir la palabra que Dios nos ha dado para que no se ofenda el hermanito, pues. Y estamos siendo ignorantes a la voluntad de Dios, ignorantes al propósito de Dios. Y sigue diciendo, todos ellos perros mudos. Ay, hermano, esto está bien fuerte. Pero está escrito. ¿Por qué perros mudos? Si usted lo que ha escuchado es perro que ladra no muerde, ¿verdad? No, aquí dice perros mudos. Usted sabe que los perritos, cuando no conocen a alguien, ¿qué es lo que hacen? Ladran. Pero si miran a alguien que conocen, ¿será que le ladra? Al menos que se emocionen, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo es que los líderes ya no podían distinguir al enemigo porque lo confundían con los amigos. ¿Y a cuántos nos pasa eso muchas veces? Que no podemos discernir la maldad. No podemos discernir el peligro que acecha a nuestros hijos. Que ahora todo es amistad, amistad, amistad. No, tenemos que estar velando quiénes son los amigos de nuestros hijos. Tenemos que estar pendientes porque una amistad mala puede corromper a nuestros hijos. Tenemos que estar vigilando quién entra por la casa del Señor, porque no todo el que entra es oveja. Hay lobos, hermanos, lobos vestidos de ovejas, y si como liderazgo estamos dormidos, ¿cómo lo vamos a discernir? Si como liderazgo no queremos hablar las cosas como son, ¿cómo vamos a poder sacar a la luz las obras del enemigo? Dice, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Mire los líderes cómo estaban de esa nación. Cansados, con sueño. Y no de algo físico, espiritual. ¿Cuántos líderes cansados, hermanos, que no están cumpliendo su función? Y me incluyo, aquí vamos parejo. Que no cumplen la función, la asignación a lo que Dios les ha llamado porque están cansados espiritualmente. Y el atalaya lo que tenía que hacer era velar por la seguridad de la nación. No velar solamente por su propio beneficio, por su propio bien. Tenía que velar por una nación. Líderes de la iglesia, estamos para velar por el bienestar espiritual de esta iglesia. No podemos estar dormidos. Tenemos que rechazar todo el cansancio espiritual, porque Dios nos va a demandar lo que ha puesto en nuestras manos. Él lo va a demandar de nosotros. Algunos atalayas entonces serán acusados de ceguera,
de ceguera porque no miraban el peligro del enemigo y no advertían a los demás, de ignorancia, de desconocer el propósito de Dios, de cobardía, porque eran los que no hablaban para que aquellos no se molestaran. Demos la palabra, hermanos, aunque los demás se molesten. Como padres, advierta a sus hijos, aunque les caiga mal. Porque hay hijos que los papás ya les caen mal de tanta advertencia. Usted sabe que a los hijos no les gusta que se les advierta. Otra vez mamá, otra vez papá. Si no lo dicen por gusto. Si tan solo los hijos pudieran ver cómo mira el papá, si pudieran ver cómo mira la mamá, diferentes fueran las cosas en su vida. En Guatemala, una joven muy cercana a mí se hizo novia de un muchacho, no iba a la iglesia y ella ya Dios le había hablado que tenía ministerio. Y ahí estaba el muchacho enamorándola, primero enamorándola, y el papá y la mamá: no te conviene, no es de parte de Dios. Porque ¿cómo se puede unir a alguien en yugo desigual? Dígame usted. Por eso, jóvenes, escuchen la palabra, lean la palabra, no estén preguntando: Señor, ¿será de parte tuya este hombre si ni a la iglesia va? Ahí está la respuesta, que no es de parte de Dios. Y los papás le decían: no es de parte de Dios para tu vida, no es para ti. Pero ella, ya molesta de tanto que le decían los papás, de enojo le dijo que sí. Después resulta la muchacha casándose en escondidas, vivía en la casa de los papás, pero ya estaba casada en escondidas. Cuando se enteraron los papás, pues ella tuvo que irse con el muchacho. A los meses de estar viviendo juntos, iban a llamar a la casa de los papás para que fuera a sacar a la muchacha, que el marido le estaba lastimando. ¿Por qué? Porque no escuchó. Y le advertían y seguía diciendo: pero es que yo lo amo, decía. Amaba los golpes, tal vez. Yo lo amo. Hasta que un día el padre la tuvo que ir a sacar cargada, porque estaba embarazada y estaba ya en aborto. Los padres no dicen las cosas nomás por decirlas, jóvenes. Presten atención, escuchen. No sean como ese pueblo rebelde que no escuchaba el consejo de los padres. Ezequiel, el profeta, entonces fue asignado como centinela. Y les decía que todos somos centinelas. Alguien que también Dios usa como un centinela en su pueblo es al que tiene el don profético. Los dones están vigentes, mis amados hermanos. Y estamos orando para que en esta iglesia los dones sean activados. Que haya don de sanidades que se mire. Que haya palabra de profecía, que hayan hombres y mujeres que los que tienen ese don se aviven para que den la palabra de parte de Dios. Somos una iglesia que necesitamos esa palabra, necesitamos ese don activo. Y es importante que nosotros sepamos escuchar cuando hay una palabra profética. La palabra profética viene de parte de Dios. Y aquellos que consideran tener o que tienen ese don, tienen que estar seguros que cuando den una palabra, de verdad viene de parte de Dios. Una palabra no es porque yo pienso, porque yo creo, porque yo siento, porque sería una profecía que viene del alma. Pero la palabra profética siempre va a estar respaldada por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y como le decía, tenemos que saber escucharla. Aquí se va a empezar a ver, porque estamos orando. Y el Señor está activando los dones en esta casa. Pero nos tenemos que educar. Cuando alguien esté hablando aquí una palabra, todos callamos.
No suenan instrumentos, nadie canta, el que está hablando lenguas empieza a bajar sus lenguas, porque se tiene que escuchar el mensaje que Dios está dando. No es un momento para que pescuecee a ver quién es el que está dando la palabra. Eso no importa. Lo que importa es la palabra que se está escuchando. Eso es lo que importa. Todos con reverencia. No tenemos que estar hablando y hablando. Porque, hermanos, de verdad, tenemos que mantener muchas veces el orden también. Los dones son de parte de Dios. Pero no podemos volver de los dones un desorden. Usted tiene que saber que si está en el tiempo de la profecía y usted está hablando sus lenguas, bájelas, por favor. Cuando alguien está hablando sus lenguas, si otra persona las interpreta, gloria a Dios, pero las lenguas, si no, bájelas, no es para que todo el mundo las oiga. Es para edificación de su propia vida. Aleluya, ¿por qué dije esto? Ya ni lo sé, fíjese. Le digo que a veces uno dice cosas que no quiere decir. Tenemos una responsabilidad, mis amados hermanos. El centinela no podía dejar su lugar. El centinela no podía descuidarse. En Isaías capítulo 21, versos 6 al 8, ya voy a terminar, mamá. Ya se cansó. En Isaías capítulo 21, versos 6 al 8, dice la palabra del Señor: porque así me ha dicho el Señor, ve por centinela que dé aviso de lo que vea. Cuando vea hombres montados, mire lo que dice, que dé aviso de lo que vea. Cuando vea hombres montados, jinetes de 2 en 2, filas de asnos, filas de camellos, que preste mucha atención. Muchísima atención. Entonces el centinela gritó: oh Señor, de día estoy yo continuamente en la atalaya. Era una torre que también se le conocía como atalaya. Y todas las noches permanezco en mi puesto de guardia. No podemos descansar, mis amados hermanos. Hay muchos que se están perdiendo y tenemos que dar a conocer el mensaje de salvación. Pero empecemos con nuestra propia casa. Ahí es donde tenemos que empezar. Por favor, póngase de pie. No vine enojada, por si acaso. Le pregunté mucho al Señor: Señor, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo desarrollo? Pero yo sé que la palabra del Señor ha quedado en los corazones. Tenemos una responsabilidad, le vuelvo a decir. Si a usted no le interesa la vida de los demás, por lo menos de la suya, preocúpese pues. Por lo menos de la suya. Madre, no te canses en estarle diciendo a tus hijos que están mal. No te canses, no te canses. Que se cansen ellos, pero tú no te canses. La palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Mire, aquí el Señor mandaba a los profetas a advertirles antes del castigo, pero después del castigo también les seguía advirtiendo, porque la palabra es en el tiempo y fuera del tiempo. Señor, gracias te doy en esta hora. Agradezco, Dios mío, por tu palabra, porque tú siempre nos hablas, tú conoces todas las cosas, Señor. Somos un pueblo que estamos siendo instruidos en tu palabra, Dios mío, pero ayúdanos a amar toda la palabra, como venga y de quien venga, Señor amado. Que no seamos selectivos con ella, así como era el pueblo de Israel, sino que la amemos toda, la apreciemos, Señor, apreciemos aquellos centinelas que nos hacen ver nuestros errores, Dios mío. Muchas veces en nuestra humanidad nos molesta, Señor, molesta nuestro orgullo, que alguien nos haga ver nuestras faltas, Señor, y no valoramos que es por amor a nuestras vidas.
Nos falta, Señor, entender tanto que un padre al que ama es al que va a corregir, y que el hijo que no es corregido, tú lo tienes por bastardo. Señor, ayúdanos en esta noche, Dios mío, que podamos cumplir esa función, Señor, en la que tú nos has puesto en nuestra casa, en la iglesia, Señor, con los que no te conocen. Que podamos, Señor, hacer como hizo el profeta Ezequiel, que se comió el rollo que tú le diste para que se comiera, y que por ese rollo él conocer tu voluntad, tu ley, el poder dársela a los demás, Señor amado. Necesitamos tanto de ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Te pido que tu Espíritu Santo nos recuerde esta palabra en todo momento, Señor. Por favor, mi Dios, si hay alguien en esta noche, Señor, que conoce, Dios mío, que ha estado en una vida desagradándote a ti, te pido que por medio de tu Espíritu Santo tú lo redargullas en esta noche. Convéncelo de su pecado, Señor, y que pueda venir al arrepentimiento. Dios mío, gracias te doy, Señor, porque sé, Dios mío, que esta palabra ha sido recibida de parte tuya, mi Dios amado. Te agradezco, bendito Rey de la Gloria. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Jesús.